Bueno, muy buenas a todos. Soy Miguel Fournier del canal del director, director de la película Inhumanus Animal Libre. Y hoy hemos querido hacer una pequeña reunión, ¿no? entre amigos, conocidos, con otros directores para que ellos me den su punto de vista, ¿no? Porque también estaréis un poco cansados de escucharme a mí solo hablar en el canal y está bien también recoger el punto de vista de otra gente. Tenemos hoy a Richard Osés. ¿Qué tal, Richard? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Richard ha hecho el corto de Arado recientemente. Creo que te ha funcionado bien en festivales, ¿no? Sí, bueno, en este caso llevé a cabo un poco la parte de la dirección y, y quedó, bueno, ganamos en el Navarra Tierra Cine, que es un certamen que se hace aquí en Navarra, y nada, muy contentos, muy contentos. Y bueno, ahora ya después de una cosa viene otra y con la mente ya en otras páginas. Ahí está. Luego tenemos a Yacha, a John Ander Serrano, Sí, que ¿qué tal? Buenos días. es el hombre orquesta. Él ha producido la serie de Producto Local. 8 capítulos de 50 minutos, ¿no? 45 minutos. Eso es. Sí, son 8 episodios de unos 55 minutos cada uno. Y bueno, pues por la longitud ya os podéis imaginar que ha sido una verdadera locura, ¿no? Una locura absoluta. Me gustaría empezar hablando con vosotros sobre el tema de cómo veis la industria en España, porque también la gente está un poco cansada de escuchar siempre, yo que voy muchos a foros de inversión y tal, al final siempre van los mismos, la SED, el ICA, las soluciones siempre son las mismas. Pero claro, eso le vale a la gente que ya tiene un bagaje, ¿no? A nosotros que estamos empezando, por decirlo así, intentando descubrir por dónde meternos en esta selva que es el audiovisual, qué impresión tenéis vosotros? ¿Qué sensación os da el estado actual de la industria del cine, sobre todo en España? Si quieres empieza tú, Richard. Bien, bueno, aquí son tantos los puntos a debatir y tocar que quizá hay que enumerarlos y profundizar un poquito, porque si no nos quedaríamos sin charla, sin debate y quizá hicieran falta más episodios, ¿no? Realmente hay bajo mi punto de vista, unos problemas ya clásicos, tradicionales, y otros que se están ya empezando a formar parte de esa enorme lista que tenemos en especial, concreta y específicamente en nuestro país. Por un lado, de todos he sabido el tema de la dependencia de las ayudas públicas. Aquí hay una tradición, una filosofía un poco de que las cosas, bueno, pues de medianamente cierta profesionalidad o enjundia necesitan de un apoyo y un respaldo público, cosa que en la industria americana hablas de esto y no lo entiende, ¿no? Allí es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Quizá eso sea una parte residual que ni se contemple y bueno, digamos, entre comillas, se tira o se promueve más la parte de la financiación privada, ¿no? Lo dicho, existe una fuerte dependencia de las subvenciones estatales. Ese sería un poco el resumen de este punto. ¿Qué se nos puede ocurrir también como un tema también tradicional y clásico? El tema de la precariedad en el sector. En términos generales, ya no hablo de directores ni de unos roles ni otros. Toda la ficha técnica de un proyecto empiezas a conocer, a trabajar y desde el director de fotografía hasta el actor principal, ¿no? No es un sector que todavía esté afianzado y arraigado y vuelva a la industria americana y bueno, ya India. Cuando vienen aquí y graban, bueno, si hay suerte, hablas con actores que participan y dicen, joder, ha venido más gente con unos equipos, claro, porque esto está bien visto y regularizado y es un sector más en Estados Unidos. Es decir, hay unos salarios, hay unas cotizaciones y hay una serie de reglas que aquí no hay. Y sobre todo el tema de que cada rol
cada uno de los miembros de la ficha técnica y artística lo tiene claro. O sea, yo soy esto y hago solo esto, ¿no? Aquí vemos publicar ofertas constantemente y continuamente laborales. Me refiero que te piden un 1x5, ya no es un 1x3. O sea, haz esto, haz esto, haz esto y además tienes que saber de esto y valoramos por encima si también sabes 5 idiomas, ¿no? Para, bueno, una plaza de diseñador gráfico o de community manager, ¿no? Entonces, no sé si las ofertas cuando se piden son conscientes de lo que están pidiendo y el trabajo que hay detrás, ¿no? Y bueno, aparte del tema de la crisis en las salas que todavía continúan, también son algo que vemos noticias recientemente de que el 70% de los estrenos pues no llegaron a una recaudación mínima de 1.000 euros, algo elevadamente preocupante cuando en cualquier mercado, cualquier superproducción invierte y saca muchísimo más por encima de lo invertido, ¿no? Aquí pasa todo lo contrario. Y por último, el gran bloque de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. El impacto que está teniendo nos está pillando. Hay una enorme necesidad de adaptación a estos nuevos modelos de producción y o nos ponemos al día o bueno, la IA nos va a comer si es mal utilizada, pero bueno, quizá hablemos de este tema de la IA más adelante de la charla. Sí, si queréis lo dejamos para más Sí. adelante. Yaxa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues la verdad que Richard ha hecho un buen recorrido, ¿no? Por todos los puntos. Yo ampliaría de que tenemos una situación en la que, como bien dice Richard, hay muy poca iniciativa privada para todo el dinero que se mueve en el cine y que ese dinero que se mueve en pocas manos. Entonces, al final lo que sucede es que vas hablando con gente, con productores que llevan décadas trabajando, ¿no? Y te das cuenta de decir, ostras, no es que uno como director, ¿no? En mi caso, sufra, ¿no? de que es una industria muy competitiva, muy compleja, sino que las propias productoras lo tienen difícil para poder hacer proyectos, ¿no? Que la realidad de hacer proyectos cinematográficos se limita a unas pocas manos, ¿no? Y que son unas ayudas que se retroalimentan porque ya has hecho cosas, ¿no? Entonces es curioso cómo en una industria que lleva tantos años funcionando, tenemos que depender tanto de las ayudas, ¿no? Que cualquiera dirá, bueno, en otras industrias también hay ayudas, sí, pero es que las ayudas tienen que ser un incentivo para que se haya una inversión privada. Si en vez de convertirse en un incentivo se convierten en la base fundamental, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Es como si aquí decimos, no, pues te abres una acería y te damos el 80%. Hombre, pues estupendo, es todo puro beneficio, ¿no? La diferencia es que la acería hace dinero y el cine no. El problema es que al no estar fundamentado sobre ayudas privadas, es muy fácil que la película no haga dinero y que aquí no pase nada. Y que yo entiendo que tiene que haber ayudas públicas para que haya contenido cultural, ya sea de cine o cualquier otra cosa. Pero el problema es que estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero, no son pequeñas iniciativas de, yo qué sé, de barrio, de teatrales, actorales, musicales, que pueden tener presupuestos mucho más ajustados, sino que estamos hablando ya de millones. Entonces entramos en un entorno, pues bueno, en el que se encuentra mucho la alevosía, en el que se pueden recurrir a malas praxis y en el que yo creo que hay una falta de control para que todo esto sea un poco más equitativo y que se repartan mejor, ¿no? Las ayudas. Ya no digo no, que me llegan a menos, que llegue a otra gente, por un lado eso, ¿no? Que se reparte entre más personas y por otro, que la inversión privada exista, ¿no? Porque sí que hay gente que hace cine con inversión privada en España, pero es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y claro, eso para mí sustituye una reflexión de que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Pero no porque sea cine, sino como industria, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que decís y creo que el tema de las ayudas sí que es un problema, como bien dices tú, Jaxa, que no debe ser el pilar fundamental de la financiación. La ayuda debe ser el... Ahora, a día de hoy, tal y como están planteadas las financiaciones, el beneficio fiscal es la guinda del pastel, ¿no? Con lo que tú acabas de finiquitar la financiación. Pero debería de ser al revés, deberían ser las ayudas. De hecho, tengo un vídeo en el canal que hice desglosando la puntuación y te das cuenta de cómo funcionan, ¿no? ¿Qué puntúa más que qué?
hay una parte que son los festivales donde tú has estado, o sea, todo tu background, por decirlo así, como realizador o como creativo, como lo queréis llamar, en el que tú puntúas según has estado en festivales muy gordos, en Toronto, Sitges, Cannes, Goya, o sea, festivales muy, muy gordos. Y aún así, creo recordar que son máximo 6 puntos lo que puntúas, 6 de 50. Entonces, deberían de plantearse de otra manera. Yo no digo que retiren las ayudas, porque como bien decís, las ayudas son necesarias para la cultura, porque si no aquí en España no se haría nada. Pero sí que se debería de plantear más incentivar la inversión privada. Yo creo que ahora se están dando cuenta. Yo creo que con el paso de los años se están dando cuenta de que el cine es muy goloso, como les pasó a las televisiones al principio del 2000, que les dijeron, oye, mira, usted de los beneficios que tiene que aportar el 5% en cine español. Y al principio todos se echaron las manos a la cabeza, ¿cómo que el 5% de lo que yo gano? Por favor, no sé qué. Y ahora han visto el filón. Y se han hecho casi productoras de nicho. Porque Antena 3 es comedia de verano. O sea, y lo han visto el filón. Y yo creo que los bancos le están empezando... Yo hace un montón de años fui a un banco a pedir un crédito para producir una película. Y claro, todo lo que me contabas decías, no, es que yo voy a cobrar cuando acabe de hacerla. Porque me dan la ayuda cuando presento y al del banco le estallaba la cabeza. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, de hecho hay mucho desconocimiento dentro a nivel fiscal, monetario, dentro de los propios bancos. Y ahora se están dando cuenta y Bankinter ha sacado una línea de crédito para audiovisual. Creo que otra ha sido la Caixa también. O sea, ya es como que están viendo el filón. Y entonces dicen, ostras, todos los bufetes de abogados que estaban buscando inversores y tal se están llenando los bolsillos con entre un 11 y un 15%. Dice, eso lo podíamos hacer nosotros, que tenemos un montón de inversores en el banco. Y entonces están entrando por ahí. Pero claro, al final el cine tiene que convertirse en una industria. Y si viene, como bien decía Richard, una productora americana en el que las nóminas son 4 veces más altas que en España, tú ahora te vas a rodar a Canarias y te es dificilísimo encontrar un técnico. Porque lo que tú le vas a ofrecer, que le puedes pagar, para él es una miseria. Dicen, pero si yo el mes que viene estoy trabajando en no sé qué producción y me pagan 4 veces más, no me muevo de mi casa. Entonces, eso también crea un problema a nivel laboral, en el que hay gente en el que está cobrando muchísimo dinero. Muchísimo dinero, te hablo de que a lo mejor un técnico de un electricista se está levantando, por convenio creo que son 600 euros a la semana, y creo que en una producción americana y tal se están llevando más del doble. Entonces, claro, compite tú con eso, es que no hay manera. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues tiras de estudiantes, de gente muy motivada, de tal, y es un poco lo que pasa. Y nada, si queréis pasamos un poco a presentaros de vuestra formación, y me gustaría que me contarais sobre todo cómo enfocáis una historia, qué os atrae de una historia, ¿no? ¿Qué es lo que más os llama la atención y por qué os decidís volcar durante meses, incluso años, en una historia en particular? Empezad el que queráis, os tiro la bomba. Venga, va, pues yo voy a empezar con algo polémico, ¿no? No sé si lo decía Godard, alguien se lo escuché y dije, mira, qué bueno. Para mí la historia es una excusa para las imágenes, una excusa para la dirección, ¿no? Al fin y al cabo, aunque yo vaya a tener que ser hombre de orquesta, yo sí me defino como algo es como director, ¿no? Y creo que es en lo que puedo defenderme, ¿no? Sobre todo. Obviamente las historias que escribo o que intento pitchear o que finalmente consigo hacer, aunque sea con mis recursos muy limitados, son historias que me gustan, ¿no? Pero más que la historia siempre es qué quiero contar a través de la historia, ¿no? No necesariamente en esta historia sucede esto, sino que vamos a transmitir con esa historia. Y yo creo que eso también es algo interesante, ¿no? Que parece que los directores no tienen que ser guionistas. Y en cambio de un guionista no esperarías que sea un director. Si yo quiero vender mi obra como director, tengo que pitchearla. Y digo, pero ¿por qué no puedo pitcharme a mí? ¿No? ¿Por qué no existe esa tradición de decir, oye, me pitcheo como director? Yo sé dirigir y te lo puedo demostrar con estas obras que he hecho.
pero no, parece que tienes que ir con tu historia, que está estupendo, ¿no? Y yo voy, tengo ideas que me gustan, tengo historias que me gustan, pero ¿y quién no? Hoy si dices una época, pues no me vienen ideas, pero no por eso soy peor director, ¿no? Y es curioso, ¿no? O viceversa, ¿no? Un guionista puede pitchear su guión, pero si lo quiere pitchear, se esperará de él que sea un director. Porque si va a vender solo el guión, va a sacar muy poca historia de ello, a no ser que tenga ya un nombre, alguna referencia o algo, ¿no? Entonces es algo que aunque esté transformando un poco tu pregunta, ¿no? Me parece interesante y es como parece que la historia siempre tiene que estar ligada a la dirección y viceversa, ¿no? Bueno, en mi caso, yo provengo un poco de la parte de la narrativa, es decir, yo comencé publicando un libro y era el típico que se presentaba a todos los festivales literarios y de todos los géneros, ¿no? Relato corto, hiperbreve, tal, poemas y tal. Y bueno, se dio la casualidad que uno de mis relatos cortos pues le gustó a un familiar mío de aquí de la comunidad autónoma colindante, limítrofe, que es Logroño. Y él sí que ya andaba, estoy hablando del 2010, 11, por ahí, en esto, ¿no? Del audiovisual, con la handicap, tal, bueno, con todas estas eh, cámaras cinematográficas que había, que bueno, la evolución que ha habido, pues no vamos a entrar ahí, y hacía sus cositas también. Entonces dijo, todo empezó así, dijo, autoadáptate a formato de guión. Entonces, para mí era un reto, era un sector, un área que no conocía y me empecé a formar por ahí, ¿no? Por la parte del guión. Comenzamos a trabajar, vi Set por primera vez, que fue algo que me deslumbró, me noqueó, y a partir de ahí, bueno, este familiar mío aparcó un poco esta faceta durante varios años y dije, yo quiero seguir haciendo cositas, ¿no? Seguir contando historias. Y prácticamente no tuve más remedio que si quería hacerlas, ponerme a dirigir. Y dirigir a estos niveles era Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como todo, busca localizaciones, busca personal, busca actores, busca financiación, busca todo, ¿no? Y así poquito a poco pues ha ido un poquito mi evolución en este sector. Luego ya sí que te vas, conforme el tiempo te lo permite, haciendo formaciones un poquito más, pues en la CAM hice de dirección de fotografía y otro de guión que hice también y tal. Pero bueno, yo volviendo al hilo de la segunda pregunta de qué es lo que me motiva o qué historias me motivan, yo realmente me gustan aquellas que me gustaría ver en pantalla que todavía no he visto, ¿no? Me suelo ir un poco por de formación profesional, porque estudio de trabajo social, no os creáis, hacia el drama y temas sociales y tal, pero he picoteado también otros géneros que también tienen su aquel y su motivación y su atractivo. En definitiva, buscas transmitir, ¿no? O contar una historia. Siempre lo veo de manera, sobre todo, predomina lo divulgativo y lo formativo por encima del entretenimiento, en mi caso, ¿vale? Yo intento contar algo siempre, ¿no? Algo que te salgas después de la proyección y digas, bueno, he aprendido un poquito de este tema, ¿no? Y bueno, y ahora estamos también, pues, aprendiendo a mí mismo también en otras historias recientes de nuestra historia reciente de aquí, con una historia pues que nos vamos a 1900. Entonces está siendo un desafío porque, bueno, aquello que ya has vivido, tiras de ello y puedes hacerlo hasta casi un poquito autobiográfico, ¿no? Como me pasó con La Palla, que he hablado de los años 80, pero no podemos conocer todas las historias o épocas históricas de primera mano porque no las hemos vivido. Entonces, bueno, es también un desafío en estos momentos. Sí que lo es, sí. La verdad que al final, bueno, a mí me ha pasado un poco igual que a vosotros. Yo estudié, bueno, acabé el bachillerato y era en plan, ¿qué hago? Y a mí el dibujo se me daba muy bien. Siempre donde estaba se me daba muy bien el dibujo, desde pequeñito. Pero yo del dibujo mandé cómics a Planeta Agostini y tal, y no hubo suerte. Era jovencito, tenía 19, 20 años tenía. Y dije, de esto del cómic va a ser difícil vivir. No lo veía claro. Y dije, mira, el cine que me gusta mucho me permite también meterme en cualquier puesto. O sea, al final puedes meter un poquito la cabeza a nivel técnico en cualquier cosa. Dije, bueno, lo puedo aprender y luego ya veré a ver
qué es lo que más me motiva, dónde estoy más cómodo y tal. Y entonces donde más me motivaba era la postproducción, porque soy un poco vago, la verdad, un poco mucho, y lo de los madrugones con los rodajes y tal los llevo muy mal. O lo de estar lejos de casa durante un mes y medio, cosas así, no lo llevo muy bien. Y entonces yo opté por un trabajo que era de postproductor, y entonces ahí tuve la suerte de aprender un montón de cosas para trailers de televisión y tal. Pero siempre estás con la espinita, ¿no? De la ficción, ¿no? Tú vas haciendo tus cortos, tus cosas, como pasa a vosotros, ¿no? De hombre orquesta, pidiendo favores y tal. Y ya llegó un punto en el que dices, mira, yo ya no hago más cortos. O sea, siempre tengo que estar sin pagar a nadie, todo de gratis, todo de favores, todo de tal. Y dije, mira, yo no hago ningún corto más hasta que no pueda pagar a la gente. Y ahí entró el tema de producir mi primera película, de buscar la financiación, de empaparme muy bien, de hablar con Movistar, con Televisión Española, de preguntarles, oye, ¿cuándo son las mesas redondas? ¿Cuándo son tal? ¿Me puedes pasar el contacto de ficción? Tal, no sé qué, yo consiguiendo contactos, me hice como un pequeño esquema mental de cómo funciona la industria y me dejé claro los pasos que había que dar. Y con esa película intentamos producirla pues como se produce una película, básicamente. De hecho llegamos a firmar contrato con 2 distribuidoras y todo. Pero al final, como todo, aprendes la lección y te das cuenta de que no eres un director que eres director Nobel, los cortos que tienen ya tienen un par de años, ya no son tan relevantes, ¿no? Y los actores a los que alcanzas, bueno, yo tuve la suerte que me dijo que sí, una actriz que tiene un Goya, pero al final se cayó del proyecto. Pero aprendes la lección de decir, esto no funciona, no funciona, necesitas el apoyo de alguien más. Y te das cuenta de que necesitas visibilidad, de que te conozcan, de que vean tu trabajo. Y en base a eso es como me planteé hacer la peli de Inhumanus. Porque al final una película, hay mucha gente que hace películas, mira, Jax ha hecho una serie entera, pero luego el poder colocarla en una plataforma de streaming no está al alcance de tanta gente. Y una de las cosas que me estoy viendo negro, ahora que voy a ir al Festival de Málaga, lo digo desde aquí si lo ve algún agente de ventas, de hecho me iba a hacer una camiseta que iba a poner, grabar con un asesino es fácil, lo difícil es conseguir distribuidor. ¿Vale? Al final no me he hecho porque he visto que estaba lloviendo y digo, a ver si va a hacer mal tiempo. Yo que ando un poco pachucho ahora con gripe, me he hecho una mochila, que se ve igual. Así puedo llevar el abrigo y la mochila. Y te das cuenta que necesitas esa visibilidad, tío, de irte a un festival, que te vean, que te conozcan, que luego a lo mejor no sale nada de ahí. Pero bueno, vas conociendo a gente del medio y tal, y a lo mejor tu oportunidad no es ahora, a lo mejor está más en el futuro. Mirar el chico el Oliver Laxe, ¿no? Tenía un largometraje que lo hizo él a pelo, con una cámara de 16 milímetros, y de una cosa hizo otra, y nominaba al Oscar. O sea, que nunca se sabe. O haces eso, o te quedas y te vas a trabajar al Telepizza, como digo yo. Que no hay muchas opciones. Pero bueno, si queréis, podemos, bueno, ya hemos hablado un poquito de la financiación, de cómo, de temas subvenciones y tal, de cómo vosotros lo habéis visto y tal. Entonces, si queréis no lo saltamos o queréis añadir algo con el tema de la financiación. No, bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante certero y realístico, ¿no? Para la gente que nos pueda estar escuchando o nos vaya a escuchar, que quizá pues esté comenzando o esté pensándoselo o se vea totalmente identificada en todo esto que estamos comentando, que seguro. Si queréis pasamos a la preproducción, ¿no? ¿Cómo enfocáis vosotros la preproducción? En este caso de Richard con los cortometrajes y tú, Jaxa, con una serie entera que tiene mandanga. O sea, eso me gustaría saber cómo lo has hecho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la pre? Sí, estaría. Porque al final el rodaje quizás es lo que menos en sí, ¿no? Temporalmente nos puede llevar a ocupar.
Pues yo empecé los primeros ensayos en otoño de 2021 y lo que es el rodaje no empezó hasta agosto de 2023. Sí que es cierto que grabamos entre medias alguna cosa primero de 2023, algún recurso, alguna cosita puntual, aprovechando cosas que necesitábamos, pero lo que es el rodaje de escenas largas, digamos, sería hasta agosto. Entonces, pues la preproducción fue una locura, ¿no? Mientras ensayábamos yo iba buscando pues, todo lo que es necesario, ¿no? Que dices, bueno, lo haces con voluntarios, qué bien, pero los voluntarios vienen a actuar, no vienen a hacer nada más. Y luego sí que he contado con músicos, pero para la preproducción me lo he comido todo. Pues muchas llamadas de teléfono, muchos viajes a pata y por Google Maps buscando localizaciones, pero es todo como procesos muy mecánicos a lo bestia, ¿no? Pues estar 2 o 3 semanas buscando localizaciones por Google Maps y buscando localizaciones de conocidos en persona, etcétera. Estar 2 o 3 semanas haciendo llamadas telefónicas y buscando locales que te puedan encajar y recibir negativas por todos los lados. Que yo entiendo que si alguien te llama de Yastel, digas, joder, mira, aquí, bueno, Yastel o lo que sea, Vodafone, cualquier cosa, y digas, joder, me quieren aquí vender algo. Pero te sientes bastante mal después de buscar sitios que te encajen, llamar, presentar tu idea, ¿no? Porque, bueno, al menos la mayoría sí que te escuchaban y que te digan, no, 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 no. Y digo, joder, pero a locales normales de barrio, y dices, ¿cuántas veces no te van a hacer esta propuesta? No, no sé, es bastante complejo, ¿no? Luego encontrar el vestuario, ¿no? Y sin dinero, porque todo ha sido de iniciativa privada nuestra, ¿no? Encontrar gente que nos deje vestuario, que nos deje sombreros para los personajes, así algo de pronto, que podamos conseguir cosas específicas, ¿no? Para lo que es la serie, pues súper complicado. Todo llamadas, todo pues, buscar ropa en Vinted, en Wallapop, de segunda mano, prestada, de hacer el diseño de vestuario, de atrezo lo mismo, ¿no? Pues de segunda mano, de AliExpress, cosas, pequeños detalles que puedan dar un poco de carácter, ¿no? A la serie, pero que no cuesten muchísimo dinero, porque yo no puedo decir, no, ese sofá no me gusta, cámbiamelo. O el mobiliario, cosas grandes, es inviable, ¿no? Para mí. Entonces, pues imaginaos todo lo que es la preproducción de un corto, si ya es compleja, pues de una serie ha sido una locura, ¿no? Y luego los ensayos, coordinar a la gente, como eran 10 personajes, pues coordinarles días que puedan, que combinen los personajes que aparecen. Y en ensayos tú puedes decirle a Pepe que es Manolito y a Manolito que es Laura, pero cuando tienes que rodar, tienen que ser los actores, obviamente, ¿no? Los que aparecen en escena, y aquí cada cual tenía su trabajo, pues que nada relacionado con el cine, y había que coordinar los horarios para que la gente pueda asistir. Eso fue una locura, pero una locura absoluta de pasárselo en Excel y que luego alguien te diga, oye, me he despertado tarde, tengo un poco de catarro o me pica la nariz, y que se te eche todo el día de rodaje al suelo y que la gente piense, bueno, lo pones otro día. Y oye, pues que ese otro día para coordinaros a todos, pues igual si es una escena de un par de personas no pasa nada, pero si es una escena que aparecen 5 personajes, pues es una verdadera locura, ¿no? Y eso que detrás de cámara estaba yo como hombre orquesta con los propios actores protagonistas y secundarios haciendo pues de ayudantes, de meritorios, los días que no aparecían. Pero aún así era una locura la coordinación de todas las personas, ¿no? Al final eran muchísimas horas de preparación en las que solo estaba yo para coordinar todo lo que requiere una serie, que obviamente es mucho menos de lo que sería una serie, aunque fuese muy económica, ¿no? De lo que sería una serie profesional. Pero eso no quita que al final ha habido un montón de personas implicadas, y más que personas, muchas cosas que había que tener atadas y preparadas, ¿no? Que os podéis imaginar. Hmm. Bien, bueno, en mi caso, y yo creo que como la mayoría de los casos, quizá depende un poquito el tema de cuánto se tarda la preproducción del proyecto en sí. Estoy reflexionando respecto a que, bueno, los últimos años sí que he ido concurriendo al certamen, y ahí eh, te marcan un poco los tiempos, ¿no? Tienes 2 meses para prepro, uno para grabar y 2 para postproducción.
o como tú te lo quieras organizar, destinar más para prepro, etcétera. Pero la cuestión es que tal fecha tienes que entregar. Entonces eso, bueno, tiene su lado de estrés, pero tiene su lado positivo de que tienes una fecha para zanjar el proyecto. Si no, pues igual incluso ni tú te obligarías a, bueno, aparcas, abandonas y a la primera de cambio desistes, ¿no? Que no es lo deseable. Pero claro, pienso también en el largo documental que hice en el 2016 respecto a la memoria histórica y claro, estamos hablando de 59 minutos, estamos hablando de 60 extras de figuración y claro, aquello está basado en un libro de relatos de testimonio vivo de una persona de mi pueblo natal. Y ese libro en preproducción lo tuve que deconstruir porque está organizado de una manera para organizarlo audiovisualmente, que el espectador se siente y no tenga que pensar y tú le des todos los hechos históricos cronológicamente. Hay un trabajo pues prácticamente de un año, ¿no? de preproducción. Prácticamente rodar fue en 3 días, porque al final unes testimonios vivos, entrevistas con documentación gráfica que ya existe, solo la tienes que unir y montar, y alguna reconstrucción que hicimos. Entonces, bueno, depende un poquito de la envergadura del proyecto, ¿no? Lo que puede llevar la preproducción. Claro, de hecho, ahora lo que estáis contando, al final sois unos locos, ¿no? O sea, la gente, si os oye hablar, no pensáis que dirán, estos son unos locos. O sea, menuda movida se han metido sin tener necesidad ninguna. O sea, de hecho, pues, tú podrías haber dedicado tu tiempo a estudiar de una posición, ¿no? Y a vivir tranquilo, a tener tu horario hasta las 5, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hay algo... Totalmente. Además, aquí me vienen 2 reflexiones muy rápidas. Una muy reciente que oí a Guillermo del Toro que dijo, bueno, miren señores, yo sí estoy sacando película, la última Frankenstein y tal, pero yo tengo unos 15 guiones que nunca van a ver la luz porque he llamado a muchas puertas y no han salido, a una media de 1 año cada guión que me ha costado empleado en escribirlo. Estamos hablando que he perdido 15 años de mi vida. O sea, en cuanto a la reflexión que estás ahora. Y más, si uno tiene en mente mucho aquella frase de un director que a mí me viene constantemente, que es 2 años para preparar una película, 2 horas, 2 meses para producirla, 2 horas para que el espectador la vea y 2 minutos para que la olvide. Es muy duro, pero es muy real. Entonces, sí, esto es una locura. Sí. ¿Y tú, Jaxa? Pues no sé, yo visto lo visto, ¿no? Visto cómo va la serie, a veces te replanteas lo que tú has dicho, ¿no? Igual hubiera sido mejor no hace 5 años, igual hace 10, decir, mira, vamos a meternos en otra cosa y ya está, ¿no? Pues están aquí los últimos estertores, ¿no? De intentar abrirse camino en el sector, pero digamos que es un sector muy, muy injusto, ¿no? Y en un sector en el que parece que o estás, sobre todo como director, actor, guionista, ¿no? Pues que no tienes una regularidad quizá del técnico, que no es tan prestigioso, pero bueno, pues puede tener su trabajo. En los departamentos más creativos yo lo que veo es que o estás arriba del todo, que luego puede haber más arriba, hay más élite, ¿no? Pero que o vives muy bien, o decentemente bien para arriba, o vives muy mal, o directamente no puedes vivir de ello. Pero parece que no hay una clase media, ¿no? No hay una director clase media que se hace su peliculita, que en un año hace una película y un corto, 2 cortos, lo que sea, un documental, gana un sueldo promedio, estable, normal, como puede ganar una persona común, ¿no? O promedio. Y ya está, ¿no? Parece que el director, ojo, no, es que hagan pues este proyecto no sé cuánto, incluso aunque sea un proyecto bajo, si está todo regularizado y es un proyecto, pues una productora al final le va a pagar un buen pico. Entonces parece que o estás ahí o no estás ahí, ¿no? Y también a nosotros nos han llamado, lo que tú decías, ¿no? Pues loco, a nosotros nos han llamado locos, nos han llamado necios, nos han llamado casi estúpidos a la cara, ¿no? Y nos han llegado a decir, no, ábrete una productora y pides ayudas. Pero claro, tú en el momento piensas, joder, pues igual
bajas la cabeza y dices, es que igual soy idiota, ¿no? Y no he hecho eso. Pero es que luego hablas con un montón de productores y te dicen, sin sacar el tema, ¿no? Que encima es la cuestión, que tú no sacas el tema y hablando te dicen, no, pero ¿qué dices? Pues esto de las ayudas es súper complicado. Ojalá, ¿no? Si fuera así, todos tendrían productoras, harían películas de, pues al menos 2, 3, 4 milloncitos de euros y aquí todos felices. Pero la realidad no es esa, ¿no? Entonces dices, ¿y cuál es el camino, no? ¿Cuál es el camino para poder conseguir hacer algo, ¿no? Porque es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como el ingeniero que salía hace 5 o 10 años y le decían, es que necesitas 5 años de experiencia y la carrera, ¿no? Y dices, ¿y cómo lo voy a tener, no? La diferencia es que ese ingeniero hoy en día está ganando de puta madre porque ha cambiado el entorno laboral y nosotros viendo un poco la deriva que sigue la industria cinematográfica un poco a nivel internacional, ¿no? Porque en Estados Unidos pues puede que haya inversores, pero al final también hay mucha gente que no está consiguiendo meter la cabeza. Pues viendo cómo sigue la deriva, yo creo que no sé, ¿no? No sé si es la mejor opción para alguien que se lo esté planteando, ¿no? Si alguien tiene 18 años y dice, oye, me quiero meter al cine, yo le diría, si tiene 18, si no ha invertido nada, le diría, no merece la pena. Si tienes 30, 35, 40 y tienes algo invertido, pues no te lo sabría decir, no pondría mano en el fuego ni para un lado ni para otro, pero si tienes 18 te diría directamente ni lo intentes, no merece la pena, no merece la pena, o sea, desde mi punto de vista. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, te pones cualquier cadena de estas temáticas, de Discovery Max, de Kiss y tal, y te das cuenta de la cantidad de contenido, ya no te hablo de cine, sino la cantidad de contenido que se puede producir en Estados Unidos. Y lo más fuerte es ya no solo la cantidad, sino la capacidad que tienen ellos para venderlo a nivel internacional. ¿Sabes lo que te digo? Ellos hacen una mierda de serie de trasteros y te la colocan en Portugal, en Francia, en Italia, en Vietnam, y tú haces aquí una serie de trasteros y cruza los dedos que te la compre Televisión Española. O sea, esa capacidad que tienen de venta, yo muchas veces lo pienso de dónde les viene, ¿no? Y yo creo que les viene de que ellos han visto el negocio desde hace ya mucho tiempo. Porque Warner, Paramount, bueno, ahora con la compra de Warner y tal, ellos saben que es un negocio. Ellos saben, se lo plantean. Y yo creo que aquí en España seguimos un poco con el chip, ¿no?, del artista. Pero es que si piensas en artistas a lo largo de la historia, ya no te hablo de cineastas, artistas de cualquier índole, Miguel Ángel, que puede ser uno de los artistas más reconocidos del Renacimiento, él tenía los Medici, que era quien les contrataba. Y tenía su escuela de arte, de la que vivía también, dando clase. Rafael, incluso Van Gogh, que no vendió ni un mísero cuadro en su vida, se los compraba a su hermano para darle algo de dinero para que sobreviviera. Entonces, el tema del artista está muy ligado al dinero. De hecho, yo me atrevería a decir que muchos artistas que hay ahora de escultura, pintura y tal, ya tienen dinero de por sí. No les hace falta trabajar. O tienen propiedades, tienen alquileres, tienen tal. Y entonces se pueden dedicar a su arte. Entonces, claro, cuando tú te dedicas 8 o 9 horas diarias a algo que te gusta durante todo el día, pues al final llega un punto en el que te haces maestro, ¿no? Pero en nuestro caso, que tenemos que tener, por decirlo así, trabajos alimenticios, ¿no? No le puedes dedicar tanto tiempo. Tú ya has hecho la serie ahora, pero ¿qué será lo siguiente? ¿Cuándo? No lo sabemos. Richard, con un corto o un largo documental, no lo sabemos. Entonces yo creo que donde fallamos mucho es en la venta. Yo creo que deberíamos de pensar antes a quién vendérselo y cómo, que en decir, mira, no voy a invertir tiempo en esto por mucho que me guste la historia, pero no ha salido. Como decías tú del Toro, tengo 15 guiones en un cajón que no me los han comprado, pues ahí se quedan. No me lanzo a lo loco como Coppola, ¿no? De esto es lo que quiero y vendo mis viñedos, ¿sabes? Es que aquí hay una filosofía de qué suerte ha tenido o tendrá padrinos. Aquí solo hay un secreto y ese trabajo, esfuerzo, sacrificio y horas. Y no solo horas escribiendo, porque eso es una parte, o dirigiendo, es conocer los cambios que está habiendo en digamos, en el tejido industrial, en nuestro caso local.
Que mira, aquí ya están hablando de que el cine en Navarra ya es un 1% del PIB. Nuevas productoras que van surgiendo. Tienes que estar ahí conociendo nombres, llamando, tomando cafés. Todo eso es un tiempo que no se ve. Y esto no es producto de la suerte, es del producto del trabajo. Y ni aún así, nadie te garantiza que trabajando mucho, haya una noticia que diga en prensa que has quedado finalista o que has ganado algo. Nadie te lo garantiza. Y ese es la guinda de un pastel de muchos días de mal dormir. Entonces, quien ve todo este mal que nos está viniendo con los youtubers, influencers, tal, bueno, pues ojo con eso, porque pretender vivir de eso, ser el mejor en eso, pues bueno, luego también mentalmente hay unos trastornos, unas cuestiones psicológicas que son muy peligrosas. Entonces, cuidado con esto de las redes, cuidado con lo de la IA. La IA ya comentaremos si da tiempo y si no, otro día si queréis. Constantemente, todos los días, nos llegan a WhatsApp, nos llaman a LinkedIn, no sé si pueden dar nombres de redes, pero bueno, ya lo he hecho. Mira, qué vídeo. Bueno, tú flipas, pero es que ese vídeo, o sea, ni es tan fácil, ni se ha hecho en 2 días. Hay que conocer bien prompts, tienes que tener unos programas, estar a la última de todo lo que va avanzando diariamente la IA, las diferencias entre, vamos a ver, yo aquí el consejo es, para cuestiones mundanas, utiliza Cloud, ChatGPT, utiliza todo lo que quieras, una duda puntual, que te puedas ahorrar una consulta de un abogado, todo lo que quieras. Pero para cuestiones de trabajos de producción audiovisual, aquí hay 2 claves. Una, trabaja localmente, porque si no estás vendiendo tu consulta, tu guión que subes para que te lo revise, a empresas terceros, que tú le das, ¿estás de acuerdo? Sí, acepta. Tú lee bien a qué estás dando el aceptar, porque estás jugando con tu propiedad intelectual, con tus horas, con tu trabajo, con tu tiempo, y lo estás cediendo gratuitamente. Entonces, cuidado, porque la gente, yo creo que ya sabe que estamos entrenando entre todos las sillas, pero a nivel audiovisual deberá trabajar localmente por tema de privacidad y por tema de control, de que estés bajo el control de tu proyecto y no vendiéndolo a terceros. Es muy peligroso esta parte, de verdad. Hay que ser muy conscientes. Si queréis, nos metemos con el tema de la IA, ya que lo has sacado. Vale. Yasa, ¿qué Pues te sí, yo sí he puesto a recalcar lo que dice Richard. La IA es súper útil para cosas, ¿cómo decirlo? Yo lo llamaría neutrales, ¿no? Las cosas de investigación enciclopédica está muy bien porque te busca, rebusca, recoge y normalmente acierta, sobre todo si son cosas, joder, no digo comunes, pero que tampoco sean súper extrañas, ¿no? Y quizá una investigación complejísima sobre cómo se funciona una bacteria, ¿no? En las investigaciones del cáncer de no sé qué, pues igual no. Pero para ver, si hablando de cine, hacer la producción, oye, pues háblame de la moda de 1970 en Almería, en tal barrio, o en más que barrio, igual tal zona. Sí que te saca buenas cosas, ¿no? O maquétame toda esta información que tengo aquí hecha una locura y pónmela un poco por apartados. Y si tienes un poco de paciencia, pues si no te lo vomita todo, te hace un resumen. Pero si le vas diciendo, no, házmelo poquito a poquito, pues para ese tipo de cosas está bien, ¿no? Para aligerar ciertos trabajos. O quiero referencias fotográficas de 1930 del estilo de ropa, porque, joder, porque encontrarla igual no me va a ser tan fácil. También vale. Eso sí, hacer un vídeo, ¿no? Y pretender que eso va a ser la revolución, pues yo lo veo bastante complejo. Al final pues, tiene unas estéticas, aunque se perfeccione, ¿no? Que son eminentemente digitales, que puede ser muy interesante para hacer ciertas cosas o de forma recreativa, ¿no? Pero a nivel audiovisual es que toda la variedad del espectro visual que te puede ofrecer, la combinación de todos los departamentos que hay en un rodaje, es imposible que te lo ofrezca la IA a ese nivel, ¿no? Al menos hoy en día. Y el realismo, la naturalidad, y al final que el resultado que te da es de lo que va absorbiendo, ¿no? De la IA, de los conocimientos que se le van integrando. Entonces yo creo que está muy bien para hacer trabajos de campo, para hacer trabajos que nos aligeren, ¿no? Las investigaciones o los problemas rutinarios,
o para bombear o hacer un brainstorming creativo contigo mismo, o incluso tú dándole ideas que, pues, que te lo ordene, que te ayuda a ver puntos flacos, ¿no? Pues le puedes preguntar, oye, ¿qué me falta por aquí? ¿Qué me falta? Y a veces dices, anda, mira, no es lo que te haya dicho, sino lo que ve que le puede faltar, ¿no? Y, oye, pues está bien, pero no para la generación creativa de cosas nuevas, ¿no? Yo no estoy en contra de la IA y de hecho a mí como diseñador me ha facilitado mucho la vida. He podido hacer animaciones mucho más rápidas, me hace ser más productivo. Entonces yo en ese aspecto sí que estoy de acuerdo. En el aspecto de la creación puramente de IA, yo creo que tú ves una foto ahora hecha con IA de una chica o de un hombre o de tal, que le dices, dale iluminación cinematográfica y tal, y le pone la textura de la piel y todo, que parecen hiperrealistas, y tú lo ves ahora y dices, vale, sí, no le das mucha importancia. Pero hace 2 años te volverías loco, dirías, madre mía, esto, lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces yo creo que va a tener ese efecto. Yo creo que va a haber gente haciendo contenido que ya existe en YouTube, contenido con IA, contenido de relativa calidad a nivel de postproducción, pero yo creo que el cine la va a utilizar de otra manera. Yo creo que la va a incorporar a sus procesos. Yo creo que la va a incorporar en VFX y la va a incorporar en el tema de guión, la va a incorporar en el tema de la dirección de producción, por ejemplo. Imagínate un director de producción que tiene que hacer el desglose de 8 guiones de la serie de JAXA. Ostras, es un trabajazo, ¿eh? Con el Movie Magic. Pues ostras, si el Movie Magic estuviera integrado con IA, le metes los guiones y le dices, hazme el desglose. Y te saca escena tal, necesita cuchillo tal, ropa tal. Así que, ostras, te facilita mucho la vida. Entonces yo creo que en cine va a ir por ahí a nivel profesional. No va a ser de que nos va a quitar trabajo. Yo creo que lo que va a hacer es que nos va a hacer mucho más productivos de lo que era. Y a nivel de rodaje, yo os planteo una cosa, que además que lo he hablado a veces con un amigo. Imaginaros que tenéis una máquina, que de hecho sale en Star Trek, es una máquina que obtienes lo que tú quieres, ¿no? Es como una impresora 3D, pero de materia. Entonces tú le dices, quiero una hamburguesa con queso, él te la imprime, con el plato y todo. Quiero un café con leche desnatado, te la imprime. O sea, imagínate que existiera esa máquina, ¿no? Si yo quiero hacer una ensalada, una simple ensalada, sería súper barato de hacer. Porque le digo, imprímeme los tomates, imprímeme la lechuga o imprímeme la ensalada directamente. Que tendrías la opción de coger y decir, no, imprímeme los ingredientes y la hago yo, ¿no? Claro, ¿ahí qué pasaría con el precio del tomate? El tomate natural. Ya no habría, la mayoría de la gente utilizaría esa máquina para comer tomate. Pero los que seguirían cultivando tomate natural, el precio se elevaría muchísimo. Y de hecho seguramente que se le tendría muchísimo más valor al tomate natural, más que ahora, ¿no? Sería casi un producto gourmet, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a pasar un poco con los actores y todo eso, que va a haber mucha gente que va a hacer contenido con actores con IA, que los vas a ver y vas a decir, ah, pues está muy bien, pero no le vas a dar ningún valor. Y cuando veas un cortometraje hecho con 2 actores y veas que lo han grabado de X manera, vas a decir, hostia, qué trabajazo, y lo vas a valorar más. Yo creo que va más por ahí. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que puede llegar a pasar eso, ¿no? Que llegue a gustar ese trabajo imperfecto, ¿no? Porque es humano, ¿no? Me venía la analogía con el tema de las industrias, ¿no? Cuando han salido nuevas tecnologías, lo que han hecho es acopiarlas y adaptarse, ¿no? Con todo esto del trabajo en cadena, nos vamos ya a Henry Ford. Pero bueno, yo estaba viendo esa empresa de tomates con esta máquina, comprándola y intentando compaginar, ¿no? Para que antes de que me coma la competencia, pues me creo yo lo que me viene, ¿no? Y quizá compaginar y tenga 2 clientes, ¿no? El que prefiere el sintético, vamos a llevarlo de alguna manera, y el natural. Habrá que ver luego sabor, etcétera, y diferencias, ¿no? Pero ya hay empresas que están imprimiendo bacon artificial, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entonces, bueno, ya cuestión de tema de precio y así, bueno, pues pasará como siempre la oferta y la demanda, pero creo que la clave la has dado con eso de que, vale, yo tengo la ensalada, los componentes, los ingredientes y precios, pero la hago yo. Seguro que ninguno de nosotros nos preparamos la ensalada de la misma manera y el cine va también de gustos y preferencias. Entonces, siempre va a hacer falta el factor humano, ¿no? De la combinación de ingredientes. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los puestos que se van a caer, que se van a caer puestos de trabajo, por supuesto, yo creo que son los que son muy automatizados, que siempre hacen lo mismo. No tienen pensamiento creativo. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que esos son los puestos que realmente están en riesgo, como tú puntualizabas con la revolución industrial. Antes tenías a niños, mujeres y hombres trabajando a turnos de 8 a 10 de la noche para una maquinaria, una fábrica para fabricar cacerolas. Y llega la revolución industrial con las máquinas de vapor y ala, venga, más de la mitad de la plantilla a la calle. Yo creo que va a pasar algo así, porque son trabajos automatizados. Y el trabajo creativo yo creo que no se va a perder. Entonces esa mente que piensa en el mensaje, en lo que hay que contar y tal, yo creo que sí que va a perdurar. Claro, porque si no, al final la máquina lo que te va a generar son cosas predecibles. Te va a poder hacer lo que tú dices, trabajos automáticos o trabajos de análisis, trabajos, pues es lo que sí, al final no son matemáticos, pues pueden ser análisis o detección, lo que tú decías, ¿no? Pero los props de una escena, es que es lo que es. Es que no hay una impronta, no tienes que generar algo nuevo, solo tienes que analizar, son analíticos, ¿no? En cambio, es lo creativo al final, pues te puede dar ideas, pero están muy sesgadas y suelen ser muy, muy, muy pobres, que quizá pues para algo muy básico, pues para algo infantil o para salir del paso igual sí, pero no, al final va a acabar recurriendo a clichés. Sí, totalmente. Y ahora me Sí es. gustaría preguntaros, ¿cómo lleváis? Vale, tú te pones, piensas en una historia, ¿vale? La escribes durante un tiempo, estás contento con el resultado, bueno, siempre tienes tus dudas, ¿no? Pero más o menos ya dices hasta aquí, lo doy por finiquitado, avanzas y empiezas a mover ese guión. ¿Cómo lleváis vosotros los noes que os dan? Que no son pocos. Es que, ¿cómo decirlo? Es que han sido todo noes, ¿no? Es que, y sobre todo no es que a veces te cuentan, pues yo qué sé, o Harry Potter decían, no, es que lo llevaba a editoriales y le decían que no sé qué, y dices, jo, pero es que a nosotros, y por también compartiendo con otra gente, guionistas, directores, no es que te digan que no les gusta, es que te dicen que no quieren nada. Entonces es muy interesante, ¿no? Y como da igual lo que escribas o lo que hagas, porque directamente el porcentaje mayoritario, al menos en mi caso, ya me dirá Richard si es similar, pero no es que te digan no me gusta, o tu serie es una mierda, o no me va con los tiempos, o con la línea editorial, porque esta es otra, ¿no? Sino que te dicen, no, es que ahora mismo no queremos nada, o solo trabajamos con proyectos internos, o lo de la línea editorial, en el mejor de los casos, y les dices, ¿y cuál es tu línea editorial? Porque si me dices, no, es que hago terror y me has enviado un drama social, no, o hago solo animación, o, bueno, pues eso tiene sentido. Dicen, no, pues hacemos esto y lo otro, y tú le dices, bueno, pues si la historia realmente va sobre esto. Ya, pero... Y se quedan así, y por no decirte que no, es que esto es un ejemplo reciente que me ha pasado, y dime dos directores o dos películas en las que se pueda basar. Y digo, hombre, te puedo decir mis referencias, pero no hay, si hubiese algo muy parecido, pues no haría yo este guión, haría otra cosa. No, digo, bueno, pues te digo este y este, dos cosas diferentes. Ya, pero es que de no sé qué no me gusta porque es mucho thriller. Pues nada. Y todo esto en una situación en la que solo habían visto la sinopsis y un one page. O sea, no es que llegaran ni a leer el guión y dijeran es que no nos encaja por lo que sea o no nos gusta. Entonces digo, esto es surrealista. No sé si a Richard le habrá pasado cosas similares. Bueno, tenemos aquí anécdotas, ¿verdad? Para varios capítulos, seguro que Miguel también. Mira, yo aquí la cuestión es que más que resiliencia a un no, que ya estás hecho, es lo que no llevo bien es o las largas o directamente no responder.
O sea, esto es cuando te presentas oferta laboral, o cualquier, bueno, contéstame, por favor, dime no y te olvido y ya está, no pasa nada, ¿no? Yo llevo mal eso, ¿no? Me parece una directamente falta de educación, ¿no? Es que tiempo estaba ocupado libre. Bueno, a ver, 20 segundos, o sea, es abrir, escribir, decir, no, ahora no puedo atenderte. Eso lo valoro muchísimo más que una ninguneo o indiferencia, ¿no? De no me importa nada. Luego hay respuestas anecdóticas como que presentas, oye, mira, tengo este proyecto, tal, cuál es vuestra línea editorial, como dices, y dice, tienes el 80% garantizado. A ver, intento hacer de guionista, intento hacer de director. A mí los números y las cuentas no estoy todo el día en eso, ni tengo una productora, ni me interesa. O sea, no me preguntes por pasta porque te estoy ofreciendo un proyecto que estoy intentando moverlo. ¿Cómo voy a tener algo garantizado? Igual si lo tengo garantizado no te escribo a ti. Entonces la cuestión es aquí que también en esto de la insistencia hay un trabajo duro detrás, no desistir, no decaer, ser constante y ser sobre todo perseverante. Pero eso lo decía ya antes, ¿no? La gente cuando ve un reconocimiento lo llama suerte y tú sabes que detrás solo hay disciplina, derrotas, sacrificios, no es soledad, incomprensión. No hemos hablado de nuestro entorno en el que igual no son tan amantes de este mundo y no entienden nada de lo que dices, de lo que haces, ni del tiempo que empleas. Y bueno, vamos a hacer un ánimo aquí, ¿no? ¿Vale? Tampoco va a ser todo negativo ni catastrófico, pero a ese de 18 años que decía Sander, o de 30 o de 45, mira, no existe el momento perfecto. No estés sentado esperando a que se te alineen los astros de que ya tengo la ficha, ya tengo la pasta, ya tengo el guión. Tengo una idea, tengo una historia, me puede faltar algo, me puede cojear, pero adelante. Ya luego en set verás los errores, ya aprenderás de lo que hiciste mal, pero lánzate, porque si no vas a tener ese libro de 10 hojas que escribiste una vez y que nunca va a salir. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo también tengo mis anécdotas de nuez, pero si he aprendido algo es la imagen. La imagen, el correo con el que escribes también importa. El como dar una imagen de corporación, de los deberes hechos, un poco así. Y yo sí he conseguido que me contesten. Sí lo consigo y de hecho me siento afortunado por poder hacerlo. De hecho se miran mis guiones pero yo creo que es porque les escribo con el correo de Playcortos. Fíjate. O con la productora con la que colaboro de Coco Film. También tenemos correo corporativo. Y ahí tengo yo una lucha con ellos porque ellos están acostumbrados a utilizar el de Gmail y escriben del correo de Gmail y les digo, es que no da la misma imagen. Es que aunque te conozca, tienes que utilizar un correo corporativo. Tú ten en cuenta que a la gente que tú estás escribiendo, muchos son guionistas, directores, bueno, han acabado ahí, en ese puesto, porque los otros no han conseguido hacerlo y han acabado en el mundo de las major o de la industria, de la corporación. Y ellos están todos los días escribiéndose con gente de su mismo entorno. Entonces tú llegas con tu correo de Hotmail y dicen, ¿y este quién coño es? O sea, les da igual, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, la imagen es muy importante. Y luego también la importancia que tú le des a tu trabajo. Quiero decir, yo por ejemplo cuando estuve con la película del Alzheimer, que mi madre, la pobrecita, ha entrado esta semana en la residencia, con la peli del Alzheimer yo quería hacer una película barata. A baratos hablo de 500, 700 mil euros. O sea, todo muy condensado, en una localización. Ya lo escribí pensando en eso, ¿no? Pues tú te puedes creer que cuando mandaba los correos y les decía, no, mira, es que tengo el 70%, porque se iba a rodar en Vizcaya. Tengo el 70% de 500.000. Yo pensando en el tema de cuanto menos me valga la peli, más fácil me será conseguir la pasta para hacerla. Pues no te contestaban. En cuanto elevé el precio de la producción, que la puse a 1.200.000, de repente me contestaban. Entonces, es también el valor que tú le des a la obra. Una película de 500.000 para ellos no es una película seria. Para ellos es una película que, primero, si yo fuera, yo qué sé, Sorogoyen y le digo, quiero hacer una película de 500.000, pues como si le digo 8 millones, les da igual.
porque ya es Sorogoyen, ya es conocido, ha ganado premios y lo conocen. Pero llego yo y pues te mandan a la mierda. Pero ya con una película de 1.200.000 ya yo sí conseguía reuniones con abogados, con productoras, con distribuidores, conseguí firmar con 2 distribuidoras. O sea, que también es la importancia que tú le des al proyecto, macho. Y parece más fácil conseguir menos dinero, pero es relativamente más sencillo conseguir más dinero, porque te da a ti un peso. Luego también está el tema de las propias empresas en sí. Que si por ejemplo, JAXA dice, voy a hacer una serie, me cuesta 8 millones de euros, ¿vale? La serie. Pues van a mirar el background de la productora. Si tiene ingresos, si no tiene ingresos, el balance de la empresa. Y entonces ahí ellos ya se fían o no se fían. Entonces, al final, tú te das cuenta que es una carrera en un laberinto, pero que no hay salida. Realmente. O sea, la salida es, como has dicho tú, Richard, de lanzarte tú y hacerlo y demostrar de lo que eres capaz. Porque si vas con un proyecto de poco dinero, no te abren las puertas. Si vas con un proyecto de mucho dinero para tú conseguir contactos, te las abren, te reúnes, pero a la hora de la verdad, cuando van a firmar contigo y soltarte la pasta, no sucede. No llega a suceder. Entonces, ¿de qué me vale? Bueno, me vale pues para hacer contactos, pero al final es como que te tienes que lanzar, tío. Te tienes que hacer y si tienes ese guión que tú crees en él y hacerlo como habéis hecho vosotros. Es que yo creo que es el único camino. Y luego cuando haces, retomar con tu intervención del tema macro imagen, imagen y marca. Yo todo esto lo tenía abandonadísimo, estás inmerso en producir, en que salga todo bien, en hilar, haces el trabajo, ¿no? Y bueno, intentas que haya repercusión, pero no empleas el tiempo que requiere, que necesita, y tampoco dices, voy a destinar una pequeña parte para distribución y promoción. Se suele olvidar ese apartado. Y esto, el verano pasado, una conocida de recursos humanos me decía, tú eres tu propia marca. Se me quedó esa frase marcada, ¿no? Entonces, empecé a dotar de contenido a las redes sociales porque las tenía abandonadísimas, que es otro lugar donde meter tiempo, donde emplear tiempo. Y es verdad, o sea, ya pareces otra cosa, aunque has hecho lo mismo. Lo que pasa es que la visibilidad es el todo, como dice aquel. Y bueno, te va generando, bueno, pues de una boda sale otra, pues de un trabajito sale otro, ¿no? Y conocer personal, red, y no solo a nivel del que te movías entonces, sino ya que estamos hablando, pues de gente que, como dices, está en entorno más de la producción, de la productora y de cómo es ese ecosistema, ¿no? De que entre ellos se conocen, la pequeña tira de la grande para intentar hacer que ese proyecto sea de más envergadura, más profesional y como dices, bueno, que aunque parezca contradictorio, pero es verdad, oye, que tengo aquí un proyecto que vale esto, requiere esto y no me voy a bajar del burro en cuanto al sentido de que no voy a aceptar cualquier cosa. La tentación es muy fuerte porque siempre estás pensando, bueno, pues ya vendrá uno que lo haga por menos. Pero hay que saber decir que no a veces, algunos proyectos que tú mismo ya desde el principio estás viendo que no tiene trayectoria, hay que hacerse valer y hay que pedir algo a cambio. O sea, no tiene que ser siempre dar y dar, ¿no? O sea, las fuerzas tienen que estar un poquito más y mejor equilibradas. ¿Tú, Yacha, quieres aportar algo? No, yo creo que con lo que he dicho ya estaría bastante bien. Y también por no repetirme con Richard lo que comenta. Sí, yo creo que más o menos. Sí, No, por ahora no tengo nada más que aportar, ¿no? sí. Lo que dice Richard es cierto. El ecosistema de las productoras, la pequeña tira de la grande, pero muchas veces las grandes ya tienen sus proyectos, con lo cual a la pequeña es difícil crear una coproducción con ellas. Es que es todo complicado, pero no imposible. Yo la verdad que siempre lo veo de esa manera. O sea, es difícil porque tiene que ser difícil, porque de hecho te vas a montar un bar y tampoco es fácil montarte un bar y todo el trabajo que conlleva. Que nada en esta vida es fácil.
pero que esto es especialmente complicado porque al final tienes que saber de muchas cosas y conocer a toda la gente que puedas y venderte tú. Venderte. Sí. Jaxa, por ejemplo, eso lo hace muy bien. Yo te veo en redes sociales y tal, y creo que tienes un contenido muy interesante con la serie. Estás siempre haciendo como entrevistas en prensa, que a lo mejor no es el Confidencial o no es La Vanguardia, Vale. pero son periódicos que te dan cobertura, te dan a conocer. Yo creo que eso lo hacen muy bien. Y hay gente que se dedica en exclusiva a hacer eso. Así que, bueno, si queréis, también me gustaría preguntaros sobre el tema de la venta, ¿no? Porque, como, bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero la venta es esencial para lanzar un proyecto. Y hay diferentes figuras, ¿no? Está la figura del agente de ventas y la figura de la distribuidora. Entonces, ¿vosotros qué experiencia habéis tenido con vuestros cortos, con vuestra serie, con el tema de la distribución, ¿no? Para llegar al mayor público posible? Pues yo, antes de la serie, con los cortometrajes, documentales y un largometraje, lo he movido todo por festivales. La experiencia con festivales es que es un sacaperras absoluto en el que también hay festivales estafa, festivales que existen pero te cobran una pasta y al final, ¿para qué? El resumen es gastarse mucho dinero, mucho más que el que me ha costado hacer las producciones porque ha sido con voluntarios para llegar a unos pocos festivales que mi yo de 20 años, de 20 y pico años, pensaba decir, ostras, pues igual los festivales son la clave, ¿no? Para ser reconocido y conseguir trabajo, ¿no? Y claro, si llegas a Venecia, pues sí, pero a ver quién llega a Venecia sin recursos, ¿no? Quien dice Venecia, dice cualquiera de los festivales top. Entonces, por mucho que tengan mayor o menor repercusión, si no está dentro de la tier list, ¿no? De los más top del mundo, pues todo lo que consigas en festivales se hace bastante pobre para conseguir una repercusión a nivel laboral o industrial. Luego con la serie, pues dijimos, bueno, pues vamos a moverlas para streaming o otras plataformas o otros medios, cadenas o lo que sea, porque la serie pues no es un formato que encaje muy bien en festivales. Claro, eso se está haciendo súper complicado porque al final esto ha sido algo súper kinky, súper underground y estamos buscando pues atraer la atención de alguna productora que diga, ok, mira, yo cojo el relevo de esto, vamos a darle forma y vamos a meterlo en alguna plataforma, en algún sitio, ¿no? Está siendo súper complejo, ¿no? E incluso distribuidoras, porque claro, distribuidoras también, entre lo que hemos investigado y buscado, hay cada estafa por distribución que es para volverse loco, ¿no? Y agentes de ventas dicen, ¿para qué voy a ser agente de ventas para ti, que eres un muerto de hambre, ¿no? Voy a serlo de la nueva, el nuevo éxito del verano de Padre No hay más que uno, ¿por qué lo voy a ser para ti, no? Bueno, lo voy a hacer para la nueva película independiente, ¿no? Que ha costado 5, 10, 20 milloncitos en Estados Unidos, ¿por qué lo voy a hacer para ti? Esa es mi experiencia personal. Es muy complicado, no es complejo ver esto del proceso, ¿no? Dices, primero llamas puertas y no te las abren. Vale. Luego haces tus proyectos y te siguen sin abrir las puertas. Luego haces un proyecto más largo y lo quieres mover, pero no puedes moverlo, ¿no? Al final son como obstáculos casi infranqueables que dices, no, dices, Richard, es suerte. Y digo, sí, suerte obviamente no es, ¿no? Como dices tú, Richard, quiero decir, que dices, es trabajo, es esfuerzo, pero sí que es cierto que es innegable sentir que en algunas instancias para ciertas personas ha tenido que ser suerte cuando ves directores, yo qué sé, de 20 y pico, 25 años o incluso 30 a mi edad, que llegan ahí y dices, ostras, y, y el resto de gente que conocemos, ¿dónde está? ¿No? ¿Qué pasa? Estos son la leche, ¿no? Y dices, un poco de suerte. Y un poco de suerte también es, ¿no? Es que quedes con una persona o con la persona adecuada. Un poco de suerte, un poco de suerte es innegable que es. Y por otro lado, bueno, pues lo que todos sabemos de cuando hay una familia de actores o directores con hijos actores o viceversa, que bueno, que ese es otro tema, ¿no? Pero mi experiencia es que parece un dibujo animado en el que te van poniendo obstáculo tras obstáculo, muro tras muro, en el que da igual todo lo que hagas, todo lo que mejores, te adaptes, innoves, pruebes diferentes caminos, porque no es cuestión de que digas, no, es que has intentado lo mismo todo el rato, no, es que por mucho que
incorpores estrategias, parece que es imposible hasta que de pronto tienes la suerte o no la tienes nunca, pero no necesariamente por tu esfuerzo, ¿no? Sino que tu esfuerzo está ahí, lo tienes para demostrarlo, pero que un porcentaje alto es dar con una persona, un momento, una situación. Bueno, nada más que añadir bloque festivales, suscribo cada punto, distribuidores es lo mismo. Eh, Aquí sí que yo tengo una pequeña fe depositada en toda la parte de streaming. Estoy viendo un movimiento de personas que han podido llegar a producir pequeñas cositas o dirigir, que se están derivando un poquito a decir, bueno, quizás si yo abro mi página de streaming y a mis conocidos, empieza a colgarle sus trabajitos ya hechos, aunque haga 8 años o 9 años que tienes algo por ahí, pero si está medianamente bien, diste un buen resultado profesional y además es un tema que todavía sigue hoy por hoy en boca de todos, pues creo que por ahí, bueno, pues es una pequeña ayuda para fomentar esa visibilidad que tú no puedes conseguir individualmente. Y todas estas plataformas que apuestan por trabajos tuyos, anteriores, puede ser una fuente de decir, bueno, venga, voy a ver historial que tengo aquí. Tengo 5 cosas bien, 6, 7, 8 cortos que están bien, que todavía son visibles y les puede gustar a la gente. Adelante, vamos a suscribir un pequeño acuerdo, un contrato en unos términos pequeños de cómo va a ser la distribución de los porcentajes de beneficio en caso de que haya visibilizaciones, etcétera, y no es muy complicado. Quizá eso no es muy complicado. Ahora bien, ¿qué hacemos con cuando tienes esos trabajos y esa plataforma no tiene esa potencia de visibilidad que se están comiendo otras que no tienen por qué tener mejor contenido? Yo de verdad con Netflix estoy muy defraudado porque al principio era la leche y ahora una de cada 20 películas que veo puedo decir, oh, está bien. Las demás, de verdad, creo que se va a la cantidad por encima de la calidad y eso lo van a pagar tarde o temprano. Y por último, si tú vas a estas ya plataformas grandes que no tienes, sí, tienes el apartado de terror, comedia, tal, cortometrajes, entras y o no son españoles o no son realmente cortometrajes, es decir, entras y ves producciones de 40, 50, 60 minutos, que no llega a ser un largo, tampoco un corto, son mediometrajes. ¿Dónde queda ese nicho, ese sector para exhibir de todos los cortometrajes entre 10 y 20 minutos que hay hechos desde hace 15 años y que podrían visibilizarse incluso en plataformas de televisión, aunque sean locales, ¿no? Venga, el sector de los cortometrajes de tal cineasta esta semana, la semana que viene y tal. Porque yo creo que la gente los vería. Aquí cuando se hace la semana de proyección de los trabajos en un festival, los cines se llenan. Los cines se llenan. La gente le gusta ver cortometrajes. Entonces creo que no se termina de apostar por este sector. Y en el streaming está la oportunidad, pero todavía no se ha explotado como se podría. Sí, pues yo fíjate, yo que tengo Play Cortos, que es una distribuidora básicamente online de cortometrajes, te puedo dar cifras. Y la mayoría de la gente que entra en la plataforma no es porque diga voy a entrar a ver cortos, sino es porque le han hablado de un corto, lo busca en Google y le sale el enlace de Play Cortos. O sea, es alguien que le ha dicho, mírate ese corto que está guay. Y le ha salido el enlace y ya acaba en Play Cortos viéndolo. Pero no es porque diga, no, voy a entrar, me voy a ver 2 o 3 cortos. Yo, por ejemplo, cuando concebí la plataforma dije, joder, el contenido de cortometraje está muy bien para cuando viajas en transporte público. Porque una serie al final, entre que me bajo del tren, subo, no sé qué, la tengo que estar parando todo el rato. Pero un corto de 10 minutos te lo puedes ver entre una parada y otra. Y dije, es perfecto, es contenido perfecto. Pero al parecer no es tan perfecto. Ahora están con el formato vertical, que es horrible. O sea, yo lo odio. Pero bueno, eso acabará siendo como otro formato más, ¿vale? Como hay corto, mediometraje, pues habrá formato vertical. Historias de formato vertical y ya está. Pero es que el mundo del cortometraje sí que se ha quedado muy... Desde que... Pero claro, esto hablamos de hace un montón de años. Desde que las televisiones solo compran
3 o 4 cortometrajes, Canal Plus compraba más antes, ahora Movistar solo compra, bueno, no es que los compre, sino que participan en ellos muchas veces. Y luego tienes el programa de Cuervo, ¿cómo se llama? Días de no, que hacen un festival de cortos, ¿no? En la 2. Y se han quedado como muy relegados al circuito de festivales. De hecho, tú entras en FestHome, yo ahora que entro buscando festivales para la película, y el 80% son festivales de cortos. Y es lo que dice Jaxa, muchos son festivales fantasmas. Te cobro un fee de 15 euros, con que tenga 100 idiotas que me mandan su corto, yo ya he ganado dinero, ¿sabes? Y eso está pasando y se está dejando el formato un poco de lado. Y la gente yo creo que no tiene costumbre de ver cortos. Cuando yo lancé Play Cortos, sacaron una plataforma que se llamaba Short TV, que creo que era inglesa o sueca o algo así. Y hablé con ellos para la venta de contenido, en plan de, mira, te vendo cortometrajes españoles, los pones en la plataforma, para yo ayudar a los creadores a monetizar esos cortos. En plan de, mira, yo lo vendo, hago de intermediario, yo me quedo un porcentaje y el resto del dinero pues para el creador. Y cuando hablé con ellos me decían que ya no estaban comprando nada, llevaban 2 años creo, 2 o 3 años, no llevaban mucho. Y me decían que ya no estaban comprando cortos porque estaban en quiebra. De hecho yo creo que ahora mismo ni existe ya. Entonces es un sector que a mí me gustaría porque hay muchas cosas que se podrían hacer con él. Podrías coger, alquilar una sala de cine y decir, ponemos los 5 cortos nominados al Goya. Y la gente paga una entrada y en vez de ver una peli ven 5 cortos. Y eso la gente lo haría, les apetece verlo. O sea, hay un montón de formatos y de fórmulas que podrían dar visibilidad a esos directores que al final son, bueno, directores, productoras, actores, que son el futuro del cine realmente, ¿no? Yo el problema que veo un poco en relación a esto que dices de los cortos, y justo como decías, ¿no? De exhibir pues 5 cortos que están nominados a los Goyas, son los espacios de exhibición, ¿no? Y lo voy a ligar con lo que decía antes, ¿no? Que parece que o estás arriba o no estás en ningún lado. Es que antes, dicen, oh, hoy tenemos plataformas, bueno, pero no es lo mismo, pero es que antes había un montón de cines, muchísimos. Ahora solo tienes las opciones de las megacadenas con megasalas estupendas, con sonido todo increíble, que yo entiendo que hay que pagarlo, pero no tienes una opción. Me dicen, no, el día del espectador, sí, pero la gente tiene, tío, es que el día del espectador, pero es que es un martes, un miércoles, un jueves y la gente tiene su vida. Y yo, un martes, miércoles o jueves, pues tengo que hacer la compra, tengo que cocinar, tengo que pensar que al siguiente día me tengo que levantar y madrugar, ¿no? Y como yo, mucha gente, es lo normal, ¿no? O sea, pero es como decir si te vas de poteo o de fiesta un martes, pues no, si tienes una vida normal, con un empleo más o menos y un horario normal, no te vas porque no puedes. Entonces la gente lo que necesita es que un viernes o un sábado, incluso un domingo, que ya se nota que baja el ocio, pero un viernes o un sábado poder ir al cine por 4 euros. Y no necesitar una sala increíble y gigante, sino que tengas un montón y que no estén solo en centros comerciales o en lugares puntuales, sino que puedas llegar fácilmente. Porque en Bilbao, pues hay un par que ni tan mal, pero hay un par, uno está en un centro comercial y otros multicines que ya no es cine-cine, ¿no? Digamos, como lo tenemos planteado, pero lo que es un cine grande, hay uno en un centro comercial y en lo que es Bilbao, pues creo que no hay mucho más. Es Bilbao, que es una ciudad de donde yo nací, que es un pueblo cercano, directamente no hay, te tienes que irnos a otro centro comercial y en otros casos directamente pues, no hay opciones. Entonces el problema del cine es que necesitamos espacios de exposición, que la gente va menos al cine. ¿Cómo va a ir si te cuesta olvídate las palomitas y la comida, si te cuesta 8,50, 9,50, 10 euros ir al cine? ¿Cómo vas a ir al cine? O sea, ¿cómo vas a traer a gente para que vaya al cine si cuesta eso y encima tiene que desplazarse? Y encima tiene una variedad de películas limitada, que al final siempre van a ser las cosas de siempre, que sabe que luego lo va a tener en plataformas, ¿no? En cambio, cuando hay festivales de cine,
se petan de gente que no son puretas, ¿no? Mira Sitges, ¿no? Como Sitges lo hace muy bien, ¿no? Atrae a gente que le gusta el nicho y se llena. No digo que hagamos festivales por las calles, pero coño, ¿por qué no puede haber cines pequeños que cuesten 4 o 5 euros y que veas una película potente o puedes ver cosas alternativas? Y por acabar, esa es otra cosa. ¿Por qué cuesta lo mismo una película estadounidense que ha costado 100 millones de dólares o más que una película que ha costado 5 millones? Es que no tiene sentido. Yo si me voy a la carnicería no me cobran lo mismo un filete que un solomillo. Obvio. Parece que con el cine no es obvio. Es que la gente no ve cine español. Hombre, ¿me quieres cobrar 10 pavos por una película que puede estar estupenda, pero que bueno, pues que es limitada en recursos y que se nota? Digo, una película promedio, no las que ya son más potentes, pero que llegan al cine, pues ¿por qué la gente se va a ver la última megaproducción? Porque, coño, estás pagando 10 pavos por una sala que se ve, se escucha de puta madre, que es increíble y es una experiencia cinematográfica, pues igual si te tienes que decantar entre una y otra vas a decantarte por la que es una mega experiencia. Yo la última vez que fui al cine fue hace mucho y me encanta el cine y veo mucho cine, pero al cine presencial fue hace mucho. Fue a ver el Joker 2, que además me resultó decepcionante por la película, por la gente que había en el cine, por, bueno, por muchas cosas. Y fui a ver esa película porque era una megaproducción que quería ver y disfrutar en el cine, ¿no? Y porque, y bueno, y también porque las opciones que hay son, al final, son las que son, ¿no? Son las estadounidenses y las nacionales, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una reflexión, ¿no? Necesitamos espacios donde se pueda consumir cine de otra manera y plataformas que se pueda consumir cine de otra manera y que haya opciones y es que son tantas cosas y que el algoritmo no te muestre de manera sesgada, ¿no? Lo que cree que te puede gustar, que realmente no es lo que te pueda gustar a ti, sino lo que quiere mostrarte, ¿no? Que lo más visto es lo más visto porque te aparece en primera plana cuando abres Netflix, Amazon o lo que sea, ¿no? Pues como eso todo. Entonces yo creo que son muchos niveles que se podrían hacer cosas, pero yo creo que nadie quiere mover un dedo para hacer nada, ni las empresas no quieren arriesgar, la cultura no quiere cambiar un poco su burocracia, ¿no? Y su plan fijo desde hace 50 años de cómo son las cosas. Y si nos vamos a lo público, pues la universidad es lo mismo. La universidad no cambia los planes de estudios de audiovisual porque tienen un plan y van con visión túnel y cuando hay una nueva generación de decanos, rectores o los responsables de hacer esas cosas, pues no la cambian. Y cuando profesoras y profesores les comentan que se podría cambiar, porque esto son cosas que me han contado, ¿no? Parte del profesorado, pues no les hacen caso, ¿no? Entonces yo creo que al final es una mezcla entre lo privado, que no quiere arriesgar nada, cuando las mejores películas y la mejor época del cine ha sido cuando arriesgaron en nuevas voces y nuevos directores, y en lo público que no quieren, que están ahí asentados, no tienen ninguna responsabilidad, más que responsabilidad, no tienen el riesgo a un castigo o sobre su puesto. Entonces, pues dicen, bueno, que las cosas sigan, que las cosas sigan, que las cosas sigan y al final no se cambia nada, ¿no? Y yo creo que aplica un poco a todo nivel social, que sin meternos en temas, pues en una sociedad hay un montón de cosas que tendríamos que cambiar y al final los debates políticos son los 4 temas de siempre o los que están de moda en esa generación o en esa época y se acabó, ¿no? Cuando hay miles de cosas que se hacen mal. Entonces yo, después de quejarme tanto, realmente no sabría cuál sería la solución. La solución sería pues, crear más espacios y más económicos, ¿no? Al menos en lo que es el cine. Quizá este tipo de iniciativas de unirnos tres desconocidos, pero que nos une una misma pasión, sea una de las posibles soluciones, por lo menos para asentar, ser realistas, informar y animar desde la realidad de las cosas, desde no las expectativas que son tan peligrosas y lo he sacado antes del éxito, de que todo va rápido, de que es muy fácil hacer un vídeo, de que hay que trabajar, pero al final no hay atajos. Eso es, no hay atajos. Yo creo que depende mucho del esfuerzo y creo que depende también mucho de nosotros. Tú piensas en el teatro y el teatro es una derivación de la ópera, que era el super mega puesta en escena enorme, precioso y tal, que sigue estando, pero que derivó en pequeños teatros también y cosas como propone Jaxa. Y yo creo que el cine también tiene que ir por ahí. Yo muchas veces pienso y digo, es que es más fácil hacer una obra de teatro que monte una compañía de teatro que una productora. Porque a la productora le voy a invertir mucho tiempo, luego me voy a ver negro
que eso, si queréis, os lo cuento ahora. Para vender el proyecto, para sacarle rentabilidad. Y en cambio, con una obra de teatro es llegar a un acuerdo con una sala, ir a porcentaje y decirle, yo estreno de tal fecha a tal fecha. Y dependiendo de cómo funcione, continuamos o no. Y quedar con 4, 5 o 6 teatros en diferentes sitios, hacer tu presupuesto de hoteles, dietas y tal, decidir a ver si me cuadra esto o no. Pero es que la persona que entra paga una entrada. O sea, todo el que entra ya está pagando. Y el cine no es así. Es como que el cine, las plataformas de streaming han estado muy bien porque te dan mucho contenido en el que no tienes por qué gastar nada. Porque de hecho Google tuvo las películas de alquiler, ¿os acordáis? El Google Videos. Y tenías que pagar por cada alquiler. Y cada alquiler eran 3,50 o 9 euros comprarla. Y es como, no voy a comprar algo digital, ¿no? Entonces, eso se cayó, no funciona. Y lo que funciona es el streaming de pago y lo que me eches, pues lo veo. Pero eso ha hecho también que la gente tenga una conciencia de que no vale nada. O sea, de que realmente no tiene por qué pagarlo. ¿Por qué voy a pagar por una película un alquiler de 4 euros o 5 si tengo el Netflix o otras? HBO es más barata que Netflix y tengo ahí un montón de contenido. Es que eso es con lo que ellos juegan. Y yo creo que el atajo que están tomando es peligroso, porque al final se van a quitar las salas de cine del medio. Antes tú ibas a un videoclub y molaba un montón, y cogías una peli y te tirabas una hora decidiendo, pero al final veías una peli. Y ahora no, te tiras una hora decidiendo y al final dices, mira, paso. O sea, al final te pones YouTube y dices, me voy a ver un video tutorial de no sé qué. ¿Sabes? O sea, hay una competencia extrema del tiempo del ocio que tenemos, que es muy limitado. Y ahí ya concluyo. Y además, lo que pasa con los algoritmos, ¿no? De las plataformas que al final te aparecen todo un tipo de películas, ¿no? Un tipo de contenido, lo que les interesa que veas. Y también porque parecen una tontería, pero a ver, que yo tampoco tengo, soy bastante jovencito, pero el videoclub lo he vivido y el poder coger la cinta, darle la vuelta y decir, a ver de qué va. O sea, es poder, no es en la era digital, si tú puedes abrirlo, tienes una sinopsis, pero no me parece tan cómodo a la hora de bichear. Además de que en el videoclub tú podías irte visualmente muy rápido entre géneros, entre estilos, puedes ir sacando pa. Aquí, en cambio, es como que parece que todo está cortado, ¿no? Por la misma regla, el mismo estilo, y encontrar cosas genuinamente buenas hace complejo, ¿no? Y por ejemplo, en Prime hay bastante, o en HBO, pues hay cierta variedad de obras un poco más chulas. Pero lo que dice Richard, en Netflix es que te empiezan a salir cosas, o en Disney Plus, y digo, joder, chico, digo, es que son cosas que no. Y digo, cosas que no sabes de dónde han salido, pero no tienen alma, ¿no? Porque, yo qué sé, por ejemplo, Movie, que sí, que está hecha de cosas muy autorales, pero tú te metes y puede que luego no te guste nada lo que has elegido, pero joder, al menos haces un scroll y aparecen cosas muy diferentes, que es lo normal, ¿no? Que las obras de cine sean diferentes. Pero en cambio, en las plataformas parece que esto está dentro del mismo molde y al final lo que tú dices, Miguel, es que acabas hasta las narices de tener tantas opciones, pero que ninguna te convence a decir, mira, a ver esta de qué va. No, o sea, lo ves y todo parece tan aséptico y todo tan similar que, al menos es lo que me pasa a mí, que al final dices, pues no veo nada, pongo YouTube, cualquier parido, ¿no? Así es. A mí me da pereza, sinceramente. Yo que soy muy fan de Star Wars, por ejemplo. Ahora, la serie, la última que hicieron con los niños, ¿cómo se llama? La de no sé qué Crew, no me acuerdo ahora el título. Es que me puse el primer capítulo y a los 10 minutos dije, ¿qué coñazo es esto, por favor? O sea, fuera. La de Acolyte, que eso ya fue. Dices tú, por favor, ¿esto qué es? O sea, es Matrix. Matrix en Star Wars. O sea, lo han convertido todo tan en mainstream que es aburrido, es soso, es, como dices tú, es sin alma. Y sí, vale, es verdad que al final es una industria y hay que vender. Y, y mira que me jode, tío, porque tú ahora, por ejemplo, con tu serie, con tu corto, tal, tú mandas una nota de prensa
a un medio pequeñito y, bueno, a ti ya te hacen más caso que a mí, pero tú mandas una nota de prensa y te dicen, sí, la publico. Y luego están publicando todo el día cosas de Marvel. O de... ¿Qué dices tú? Pero no te estás dando cuenta que realmente lo que estás haciendo es tirar piedras contra tu tejado. Porque le estás dando voz a un producto que no forma parte de tu cultura, que viene externo. Eso en Estados Unidos no, eso no lo hacen. Ellos son pro-americanos y pro-contenido americano. Y lo que están haciendo muy bien es venderlo fuera. Y a mí me repatea. Cualquier imagen que salga de los Vengadores ya está en todos los medios. Y ya Google te lo sugiere en noticias. O sea, tú fíjate la cobertura que tienen sin pagar. Una barbaridad. Es que es alucinante. Y en cambio, el resto de artistas que tú tienes aquí y tal, como no son conocidos, pues no les interesa a nadie, pues no lo publican. Entonces te das cuenta que es un poco como, pues como decías tú lo de Harry Potter, que es un poco el famoseo. De a esto yo sé que tiene no sé cuántos seguidores, pues lo publico. La chica esta Pombo, ¿cómo se llama? La familia Pombo, lleva 5 temporadas en Amazon Prime. 5 temporadas. O sea, que yo lo pongo y digo, ¿esto qué es? O sea, que son productos que al final se basan en el número de seguidores como los libros. ¿Por qué hay tantos youtubers que sacan libros ahora? Pues dicen, joder, con que lo compre el 1% de los que le siguen, ya le saco dinero. Yo creo que es un error y está pasando transversalmente parrillas, televisiones, cine, tirar de secuelas, precuelas, remakes, sagas y ya la gente está de Fast and Furious ya pierde la cuenta, Saw, perdemos la cuenta, entonces se ha puesto en televisión también por programas clásicos, Precio Justo, la Oca, las vaquillas, no sé cuál, y me parece es una estrategia que está de moda y me parece un completo error, ¿no? Hace falta savia nueva, caras nuevas, apuestas nuevas, pero claro, es como ir a lo seguro, no arriesgar, volvemos al tema de riesgo. Y si no arriesgáis por nuevas caras, por nuevos proyectos, historias un poco diferentes, actuales, ya hay historias que hoy tienen más sentido que antes, historias que antes no se podían contar y ahora ya sí. Y bueno, cuesta entrar por el lado de la creatividad, porque al final tienen el chip, ¿verdad? El foco en la rentabilidad, en la seguridad y en la estabilidad y el poco riesgo. Yo creo que aquellos que apuesten por algo diferente, eh, yo creo que podrán ser un punto diferenciador a nivel de industria audiovisual en nuestro país. Un ejemplo que lo está estudiando estos días, A24, productora americana, ¿vale? A24 tiene un catálogo impresionante de películas y un montón de nominaciones en festivales. A24 empezó como una startup. Metieron inversores. ¿Cuánto me cuesta a mí mantener durante 2 años mi estructura financiera? Tanto dinero. Lo metieron. ¿Por qué? Porque los fundadores son personas que ya venían del mundo de majors, tal, con experiencia, ¿no? Entonces, claro, consiguen que les financien, lógicamente. Y ahí están. Es como la productora rara de Hollywood ahora. Y han conseguido marcar una diferencia. Pero con dinero privado. Tú eso aquí en España, aunque sea Ales de la Iglesia, ¿vale? Ales de la Iglesia tiene su propia productora y no es para nada A24. Ales de la Iglesia es un guerrillero que le llama a HBO y le dice, oye, ¿tienes alguna serie por ahí? Pues sí, tengo esta idea, tal, esa no me gusta. ¿Podrías hacer algo de este rollo? Sí, le doy una vuelta. Ya está. O sea, es que funciona así, es un guerrillero, tío. Y algunas veces le presentarán cosas que les guste, otras veces no. Pero no es un contenido que ellos digan, no, esta es nuestra línea, vamos por aquí, vamos a coger premios, tal. Eso en España yo no lo he visto, o no sé si no existe o... E incluso A24 en los últimos años se está vendiendo un poco, en el mal sentido de la palabra, al mercado, a la industria.
en el mal sentido de la palabra, porque obviamente esto es una industria, ¿no? Pero en el sentido de a las tendencias, ¿no? O a perder esa capacidad de elegir proyectos muy propios, ¿no? Y está siendo bastante triste, ¿no? En los últimos 3 4 años se nota que no tiene la valentía de cuando empezaron, ¿no? Y de las pedazo obras que sacaron, que lo que tú dices, que es que encima 24, cada obra que sacaba, dices, pues que es buenísima, es que son buenísimas, o sea, cojonantes. Veías el sello y decías, esto es sello de obra con carácter propio, y que es lo que deberían tener todas las obras, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Pero obra con carácter propio y que encima está muy bien hecha. Te puede gustar más o menos, pero encima, joder, suelen ser, y en los últimos años se está subiendo un poco al barco de, bueno, vamos a arriesgar menos, ¿no? Igual es la palabra. A lo mejor arriesgan menos porque a lo mejor, bueno, no, las últimas les han ido bien, ¿no? Han tenido Mm. galardones y tal, pero a lo mejor financieramente no les va tan bien y tienen que jugársela menos, o vete tú a saber lo que hay detrás. Pero, Claro, pero sí, las primeras obras eran alucinantes. Y, y de hecho tú al final creas marca con ello. Porque ya no es sigo a este director o sigo a este actor, sino que todo lo que saque esta productora me interesa. ¿Sabes? Creas como claro. una especie de club privado. De quiero ver lo que están haciendo, ¿no? Me quiero enterar Sí, de sí, todo. a 24 era que, ya últimamente lo digo, que para mí al menos no, pero joder, a 24 era que sacaba algo y es como decir, uy, película que hay que ver porque va a ser la leche, ¿no? Porque va a tener algo, porque no te va a dejar indiferente, ¿no? Sí. Y, y no sé. Fijaros, este hecho en sí, ¿no? De nombrar. Bueno, pues si queréis cuando cortemos os diré, oye, decirme algún título que igual he visto, pero no me he fijado en ese momento que estaba detrás de la productora. Entonces, el boca a boca, ¿no? Es a lo que venimos. Yo creo que las 3 últimas 4 películas que he visto han sido por recomendaciones, no por verlas algorítmicamente. Eh, y no, de hecho, por el factor original, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y la sorpresa de giros finales y de interpretaciones sublimes sin ser caras conocidas. Entonces, el boca a boca creo que sigue siendo un factor muy importante para esa promoción paralela, ¿no? A los circuitos habituales. ¿Cómo era esta? Sirat, bueno, yo la vi primero por recomendación y luego ha sido y ha llegado a donde ha llegado, pero en ese momento nadie lo sabía y ya valoras desde el principio algo diferente, ¿no? Algo hay ahí. Luego, como está en la mesita de comedor o así, que ya tiene unos años, no había oído hablar para nada y una grata sorpresa, ¿no? Entonces, cuando es el boca a boca, normalmente no te llevas ingratas sorpresas, ¿no? Creo que hay como una de esto común generalizada de que valoramos que sí, que aquí hay algo, sea de cuando sea incluso, ¿eh? No tiene por qué ser algo moderno. Pero bueno, Sí. De, seguiremos de hecho, el boca a comentándonos. boca te puede Eso es, aupar o te puede hundir totalmente. Y de Sí, eso totalmente. no Sí. se libra nadie, o sea, hasta Disney. No se libra de eso. Mira Blancanieves, la hostia que se han dado con Blancanieves. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Dale, Miguel. Perfecto, ha sido un auténtico placer, de verdad, he disfrutado muchísimo. Por lo menos nos ha servido de terapia, ¿no? Sí, sí, no, y yo creo que han salido temas muy interesantes que a la gente que nos escuche, pues dirá, oye, pues A ver qué tal. guías, ¿no? Y fundamentos que de tener en cuenta, al menos. Ahí está. A ver qué tal, Totalmente. porque el algoritmo de YouTube después te tiene que sugerir. Bueno, ¿Sabes? sí, esa es otra historia. Es otra cosa. Bueno, ya haremos nosotros Eso también es, sí, por por nuestra mover parte. en nuestras posibilidades y capacidades y sobre todo de verdad animar, porque esto lo subirá Miguel, joder, que la gente comente, que está muy bien, que es muy enriquecedor, ¿no? Estoy de acuerdo o habéis dicho, estáis locos, ¿no? Los comentarios son importantes más que los likes y todas esas cosas o suscripciones, que también hay que suscribirse al canal de Miguel, canal del director. Y bueno, seguimos en contacto, un placer y aquí personalmente me tenéis para lo que necesitéis, ¿eh, chicos? Bueno, pues muchas gracias, chicos. A ver, ya haremos otra reunión con otros temas, a lo mejor un poco más de actualidad, ¿no? Un poco más de, a lo mejor hablando de la compra de Warner y cosas así, ¿no? Que podemos, que eso funciona muy bien.
y dar nuestra opinión, nuestro punto de vista como cineastas independientes, completamente independientes. Vivimos en una isla independiente de cualquier península o continente cercano, pero ahí estamos peleando, ¿eh? Ya, En la isla del espejismo del cine. ahí está. Pero ya saldremos. Construiremos una balsa enorme, saldremos y descubriremos más mundo que hay ahí. Aunque haya que terminar hablando a un coco, mereció la pena. Sí, sí. Bueno, chicos, Muy bien. hablamos.